Hola a todos y todas, mi nombre es Irán Vera, subdirector de Integralia Consultores, y les doy la bienvenida a un episodio más de la nueva temporada de nuestro podcast Causa y Efecto. Estoy muy contento hoy de recibir en este nuevo episodio a Saulo Dávila, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que sucedió en las últimas semanas respecto al abatimiento de El Mencho y sus implicaciones que tiene esto con los diferentes regímenes de crimen organizado que existen en el país. Como bien recordarán, este es uno de los riesgos que se presentó en nuestro capítulo anterior, haciendo también mención de temas económicos, de temas políticos y sociales, pero fundamentalmente el control territorial del crimen organizado fue uno de los riesgos que hablamos. Y bueno, sin más con este contexto, Saulo, por favor, dinos acerca de el reacomodo criminal, la violencia que sucedió a raíz de este abatimiento y de este operativo que tuvieron las autoridades en el estado de Jalisco, y por favor compártenos cuál es tu opinión. Muchísimas gracias, Irán, por estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Lo que sucedió, lo que vimos el domingo 22 de febrero, Irán, auditorio, fue realmente un hecho histórico. Me parece que el hecho de que las Fuerzas Armadas dieran ese golpe al crimen organizado contra esa figura intocable, creo que da una clara señal al interior del país particularmente, de que México está preparado, de que México tiene unas Fuerzas Armadas fuertes que pueden hacer frente a todo esto. No hay que dejar de lado tampoco el papel que juegan los Estados Unidos dentro de la detención de este capo, porque ellos provieron de la inteligencia para poder localizarlo y para poder detenerlo. Entonces, dentro de este contexto, también lo que vimos el domingo 22 de febrero fue un despliegue en su totalidad de la fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación en 22 entidades del país, lo que nos hace pensar y lo que nos hace también tendría que hacer pensar al gobierno dónde se encuentran y cuál es el alcance de esta organización en cada una de las entidades del país. Y dime una cosa, Saulo, porque hay que separar efectivamente lo que vimos, que fue mucha especulación, no esperábamos que sucediera esto, pero realmente cuál es el checklist de lo importante, lo relevante. Mencionabas ahorita el despliegue de las fuerzas del orden, pero también del otro lado. Eso claramente es importante. ¿Cuántos estados, afectaciones tuvieron? ¿Qué fue todo lo que sucedió para que nuestra audiencia también recuerde un poco también del impacto de este hecho? Claro, fueron 22 estados del país, 176 detenidos ese día, 40 detenidos en la semana posterior al hecho por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, un despliegue impresionante de las Fuerzas Armadas, y como Fuerza Armada podemos observar no nada más al ejército, sino también hay que recordarle a nuestro auditorio que la Guardia Nacional desde 2024, desde el 30 de septiembre de 2024, forma parte de la Fuerza Armada Permanente. A pesar de que en el discurso se mantiene como una fuerza de seguridad interior, más dedicada a la seguridad pública, como la misma presidenta lo ha definido, no deja de ser parte de la Fuerza Armada Permanente del país. Entonces, vimos este despliegue, vimos también, si ponemos a hacer un mapa en nuestro auditorio, imaginemos un mapa de México, cómo el Cártel Jalisco se desplegó en cada una de las entidades. Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Puebla, Guanajuato fueron estados que tuvieron un gran despliegue de esta organización, lo que nos dice la capacidad que tiene el Cártel Jalisco para poder movilizar a toda su gente, a toda su estructura dentro de esos estados. Posteriormente vienen estados que tuvieron muchísimo menos hechos disruptivos, así lo podemos llamar, como el Estado de México, Veracruz, Morelos, también Zacatecas, por ejemplo, Aguascalientes, donde estos hechos sí tuvieron lugar. Nuevo León y Tamaulipas son otro ejemplo, pero en muchísima menor medida. Y después tuvimos otros estados que no tuvieron ningún hecho disruptivo causado por la detención y posterior abatimiento del Mencho. Por ejemplo, Durango, Sonora y Chihuahua son un claro ejemplo de eso. Y Saulo, perdona tal vez que haga esta pregunta, lo escuché muchísimo, hubo muchos símiles con el Culiacanazo en su momento. ¿Existe forma de poder comparar estos dos hechos actuales, o realmente existe hoy un golpe estructural y posiblemente un reacomodo muy distinto a lo que vimos en Sinaloa en su momento? Me parece que esto sí es comparable, pero hay que acotarlo de manera muy importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones son muy diferentes una de la otra. Mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización muchísimo más empresarial, imaginemos una empresa muchísimo más horizontal, con franquicias a lo largo del territorio nacional. El Cártel de Sinaloa es un cártel, o era una organización muchísimo más tradicional.
criminal. A la vieja usanza, podemos decirlo así, más del término de los años 90, en donde a la cúpula pertenecían familiares, amigos, era muy cerrada esta cúpula. Y en ese sentido, no era muy sencillo hacer estas transiciones, y cualquier traición, como sucedió en el caso de el Mayo Zambada, pues se paga con muchísima violencia. En este caso, quizás lo que vamos a ver es una transición, probablemente con lo complicado que es poder predecir esto, muchísimo más ordenada. ¿Por qué? Porque sí cortaron la cabeza, pero también los incentivos para que el resto de la organización continúe funcionando son muy grandes. En este sentido de que la organización es una organización franquiciataria, existen tanto en Tlaxcala como en Puebla, y en donde tiene presencia el Cártel Jalisco, los suficientes incentivos para que todas las células que allí operan y los mandos regionales pues continúen laborando bajo las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya son un cártel muy conocido, que también es muy poderoso y que es bastante respetado y temido alrededor del país. Y eso exactamente me lleva a la siguiente pregunta. Si bien mencionabas que la sucesión no necesariamente iba a derivar en una fragmentación, porque se estructuran como una empresa privada prácticamente, lo que sí vimos también fueron muchos hechos violentos en diferentes lugares del país. ¿Esta tendencia tú crees que pudiera llegar a continuar, disminuir, acrecentarse eventualmente después del abatimiento de este capo? Yo creo que una parte del análisis que hemos realizado es que probablemente dentro de los cálculos tanto del gobierno mexicano como del gobierno de los Estados Unidos se encontraba el detenerlo en este momento antes del comienzo del Mundial. ¿Por qué? Porque esto iba a impedir que la violencia se generalizara en torno a este evento deportivo. Detienen al Mencho, entonces esto hace que el perfil de la organización por un momento baje. Esto sí puede ser un poco comparable con lo que sucedió en Culiacán, sucede en Culiacán. En el momento en que detienen a la cabeza o a una de las cabezas, pasa un tiempo entre que la organización asimila el golpe y se reagrupa para poder volver a ser parte del juego o volver a tener un liderazgo. Volver a recordarle al auditorio, el Cártel Jalisco, que actúa como una empresa, y lo podemos ver mucho en todas las sanciones que han sido impuestas a esta organización por parte de la OFAC y del FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Son dueños de hoteles, son dueños de tiempos compartidos, son dueños de una infraestructura económica y financiera que evidentemente puede verse beneficiada por el Mundial de Fútbol. Y entonces vamos a ser prácticos, como normalmente lo hacemos dentro de Integralia Consultores, haciendo un análisis de riesgo, un semáforo de riesgos, en donde podamos identificar este hecho en perspectiva hacia el futuro. ¿Incrementa, decrementa el riesgo de los grupos criminales a la luz de todos estos nuevos hechos, desde tu punto de vista? Mira, yo pondría 3 escenarios. El escenario, digámosle, verde, que de bajo riesgo, es donde no pasa absolutamente nada, donde la organización criminal tiene una transición tersa, entre comillas, sí, donde los liderazgos reconocen a una persona que va a dirigir los destinos de esta organización. Y la violencia puede ser muy focalizada, muy mínima. No tiene ninguna repercusión sobre la vida diaria de las y los mexicanos, ni de las empresas. Por el contrario, un escenario medio, que es del que yo soy más partidario, se trata de esta organización hace una transición más o menos pacífica de su liderazgo, se reconoce la cabeza, pero alguna de las franquicias en el país deciden que ellos pueden ser parte, ellos tienen el suficiente poder, como sucedió entre el Cártel del Golfo y los Zetas, para escindirse y formar su propia organización y disputar ese territorio. Entonces allí sí vamos a ver un poco más de violencia, una violencia muy focalizada a ese territorio o a esa región, en donde el Cártel Jalisco va a tratar de sofocar la rebelión, y en general vamos a ver que va a ser con éxito, se va a sofocar, y bueno, no va a tener mayor repercusión a nivel nacional, lo tendrá a nivel regional, en las cadenas logísticas, con la violencia en la población, pero no dirigida hacia la población misma, sino entre ellos, y ahí quedaría todo, ¿no? Yo le daría a esto unos 2 meses, entre unas 2 semanas y 2-3 meses a que logran controlar esa rebelión, digamos.
Y un escenario rojo, un escenario ya de alto riesgo, tanto para la población como para las empresas, sería aquel en el que el cártel se cinde, son diversas organizaciones o diversas franquicias que buscan controlar el cártel, no se logran poner de acuerdo sobre quién va a dirigir, y al final de cuentas, también dentro de todo este entendimiento, el rol de gobierno juega un papel muy importante y ya vamos a ver o veríamos ataques contra la población civil, contra las empresas, contra sus cadenas logísticas, disrupciones, eventos disruptivos constantes, como sucedió al inicio en Culiacán, autos incendiados, ataques a empresas, algo muchísimo más extendido. Yo diría en las 22 entidades del país donde vimos el despliegue del Cártel Jalisco durante el domingo 22. Y qué bueno que lo mencionas porque durante todo este periodo, desde el 22 de febrero hasta la fecha, varios medios de comunicación nacionales como locales reportaron pues disrupciones en la cadena de suministro, logística, extorsiones e interrupciones también de temas de seguridad privada, lo cual afecta, pues sí, directamente a la población, lamentablemente, y al mismo tiempo a las mismas empresas mexicanas y extranjeras que operan en el país. Con ese sentido y con estos tres escenarios que nos mencionas, ¿cuáles serían los focos rojos o qué sectores, tipos de operación pudieran llegar a ser más vulnerables en este tipo de reacomodos? Y en todo caso, también, ¿cuáles pudieran llegar a ser las anticipaciones que estas empresas pudieran tomar para mitigar este tipo de riesgos? Claro, desafortunadamente las empresas más impactadas son las MIPYMES. Lo han sido durante todo esta vorágine criminal que hemos vivido ya hace prácticamente 20 años en este país y lo seguirán siendo en caso dado de cualquiera uno, en que se desarrolle el escenario medio o el escenario alto, ¿no? Entonces esas van a ser las más golpeadas. En segundo lugar también lo serían aquellas organizaciones o aquellas empresas de retail que se dediquen al retail, a la logística, a través de las carreteras del país, particularmente del Bajío y centro del país, rodeando a la Ciudad de México, el Arco Norte, rumbo a Puebla y demás. Esas serían las empresas que más problemas tendrían, digamos, en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque, bueno, y se me olvidan las de la última milla. ¿Por qué? Porque son aquellas que transportan constantemente bienes de consumo a lo largo de las carreteras del país, las que los venden y son las que se ven afectadas y que afectan más. En el caso dado de que no lleguen los productos al centro urbano o a la población a las que van dirigidas, la población en el lugar se ve afectada. Si esto tiene costos operativos para las empresas que los tiene, también se ve impactado el bolsillo de las y los mexicanos, como sucede actualmente con algunos productos que vienen, claro, los más conocidos de Michoacán, por ejemplo, que es el limón y el aguacate, o sobre, si viven en el Estado de México o en algunos estados de la República, el costo de los materiales de construcción, la mano de obra y demás. Entonces, vamos a ver que estos sectores van a ser los más impactados en caso dado de algún estallamiento violento de parte de esta organización. Y bueno, otra vez, creo que es fundamental para poder tomar hacia futuro nuevas medidas de mitigación de riesgos, saber cuáles son las más impactadas. Es lamentable escuchar que son específicamente las medianas y pequeñas empresas. En México, el Estado desplegó una fuerza y un operativo, el cual también se especuló demasiado respecto a si lo hicieron solo o con colaboración de Estados Unidos, pero al final fue un ataque o digamos un golpe más bien de un alto perfil, no a un alto perfil. Desde tu perspectiva, Saulo, ¿pudiéramos ver mucho más operativos conjuntos en un futuro con coordinación de información? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se vio inclusive este hecho a nivel internacional? Claro, es indudable que dentro del interés nacional de los Estados Unidos está el atacar a los cárteles de la droga mexicanos. Lo dijo Trump desde su campaña y lo ha confirmado a lo largo de su primer año de mandato. La Estrategia Nacional de Seguridad que presentó hace algunos meses el presidente Trump hace de América Latina un pilar para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por eso vemos ahora presiones sobre Venezuela, presiones sobre Cuba y evidentemente presiones también sobre México en este sentido. Entonces vamos a seguir viendo, yo creo, que existirá cada vez más participación del gobierno de los Estados Unidos una vez que este hecho fue particularmente exitoso para ambos países para lograr
detener a más cabezas y quizás, sí, como menciona el mismo presidente, destruir a las organizaciones criminales o mermarlas lo más que se pueda de aquí a 3 años que termine. En ese sentido, yo auguro que la colaboración de ambos gobiernos en materia al menos de inteligencia va a continuar y se va a fortalecer. Es algo que tenemos que hacer. Como país no podemos excluirnos de lo que pasa con Estados Unidos. Compartimos 3,000 kilómetros de frontera con ellos y además nuestras vidas están muy interrelacionadas. Y pues, es el país más fuerte y poderoso del mundo, ¿no? Entonces creo que sí va a suceder. En ese sentido, vamos a ver esto muchísimo más fuerte a lo largo de los próximos años y, sin lugar a dudas, para la seguridad del mundial. Sin duda, acabas de dar una perspectiva que vamos a seguir viendo en los próximos años. Las señales, que me encantaría también escucharlas de este lado y retomar un poco las diferentes ideas finales, es, pues, ¿cuáles serían las señales de esta sucesión o cohesión interna? ¿Qué deberíamos de ver respecto a la reorganización del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Habrá algunas disputas territoriales las cuales tú puedas llegar a identificar como más latentes? Y por otro lado, ¿esperaríamos más bloqueos en el futuro? Híjole, es muy complicado poder predecir esto. Estamos ante un hecho nuevo, el hecho de cómo va a sucederse el mando en el Cártel Jalisco es algo nuevo que no hemos visto todavía en este país, pero probablemente yo tengo en la mira a La Barredora, una organización criminal que creció bajo el amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación y que ha trabajado con su nombre en algunos estados, particularmente Tabasco y Puebla, por ejemplo, algunas regiones de Chiapas, y que podría en algún momento decir, bueno, yo tengo la suficientemente fuerza para poder escindirme, y a lo mejor ahí se puede desatar un poco de focos rojos en el estado de Tabasco, al norte de Chiapas y al oriente de Puebla, particularmente, oriente y sur de Puebla. Entonces, sí, en esos casos yo creo que más allá de bloqueos lo que vamos a ver pues es lo mismo que estamos viendo actualmente en Culiacán, hechos violentos continuamente, balaceras, hallazgos de cuerpos por todo el territorio hasta que uno logre triunfar. Creo que en ese sentido las organizaciones criminales sí nos han dado y nos han enseñado mucho alrededor de estos 20 años para poder predecir un poco el comportamiento que van a tener cuando esta clase de hechos llegan. Entonces, me parece que por ahí va. Quizás en algunos otros lugares vamos a ver una guerra muchísimo menos cruenta en Michoacán contra Cárteles Unidos, en lo que se reagrupan. Es complicado sostener ahí el mismo conflicto entre una organización contra otra mientras tienes una incertidumbre interna, ¿no? En el caso de que se diera así con el Cártel Jalisco. Claro. Bueno, me gustaría retomar 3 ideas principales para poder cerrar este capítulo de Causa y Efecto. La muerte de un líder no cierra la historia en términos de lo que pueda llegar a suceder. Vivimos lamentablemente en un país que ha desarrollado toda una historia de crecimiento de organizaciones criminales. Hoy parece ser que el riesgo principal es el del reacomodo, la sucesión, si es ordenada o no, o si esto pudiera derivar en una fragmentación violenta. Y por otro lado, pues la capacidad, y hay que también aplaudirlo, que tiene el Estado, en el caso del Estado mexicano, de poder tomar ya eventualmente una acción de este tipo, buscar un control territorial, tratar de reducir los costos a la ciudadanía, a los negocios y a las empresas, y que, bueno, fundamentalmente generen un ambiente de certidumbre frente a lo que viene próximamente, que es el Mundial. Si tienen alguna pregunta, y sin duda nos encantaría escucharlos, también los escuchamos en el próximo episodio de Causa y Efecto, y te agradezco muchísimo, Saúl. Hombre, Irán, muchas gracias. Invitar a nuestros amigos de Integralia a que visiten nuestras redes sociales, porque ahí pueden encontrar reportes no nada más de seguridad, sino de todos aquellos sectores a los que nos dedicamos dentro de esta gran empresa. Muchas gracias. Irán.